Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Ruedas con Estilo. Y en el programa de hoy tenemos la oportunidad de mostrarle a todos ustedes el nuevo Fiat Pulse en la versión Impetus. El Pulse viene en Paraguay en tres versiones, el Drive MT y el Drive AT, que sería la diferencia, caja automática y caja mecánica. Luego aparece esta que es la Impetus, que es la tope de gama dentro de todos y tiene la diferencia entre esas dos, motorización también. Este tiene el motor T200, un motor más que probado, muy conocido, y están diferentes modelos de los vehículos que está fabricando el grupo Stellantis. Con la actualización de este nuevo Pulse llegaron muchas cosas interesantes dentro de este nuevo producto y más que nada en esta versión. Hay que tener en cuenta que tenemos ahora asistencia ADAS, ¿verdad? Con lo que sería el frenado autónomo, algo muy importante para el sistema de seguridad. Y también otra de las diferencias que nosotros podemos encontrar dentro de esta versión Impetus es justamente la carrocería, que se presenta en un color bitono. Y en este caso también tienen algunas cosas como, por ejemplo, los direccionales dentro del retrovisor y cosas así. Y primeramente vamos a hablar sobre el capó con algunas líneas sutiles. Tiene un corte anticipado antes de llegar a la trompa, una trompa en un formato casi vertical. Luego también tenemos unas tiras en cromo que justamente son el diferenciador dentro de las versiones, porque esta es la Impetus y es la que incorpora justamente el cromo en la parte frontal. Luces en LED, todas las versiones presentan justamente esta tecnología. Ya incorporan las luces diurnas, las luces principales altas y bajas están aquí y las direccionales están incorporadas aquí y en el retrovisor también en esta versión. Nos encontramos con los antinieblas, que tienen también un recubrimiento en cromo y un poco de plástico crudo que le queda bastante bien. Un poco más abajo, justamente plástico crudo también en el contorno de la parte inferior. Tenemos sensores de proximidad también. Ven lo que es esta parrilla con líneas horizontales, el logo principal en la parte del centro de un muy buen tamaño, y pueden ver aquí el logo de la banderita de Italia también ya presente dentro de esta parrilla. Una segunda parrilla en la parte de abajo, y eso significa que el vehículo siempre va a estar bien refrigerado. Un buen despeje del suelo. Recordemos que el despeje mínimo del suelo de este Pulse es de 19 centímetros. Pasando un poco lateral, nos encontramos con estos faldones de pasarruedas que le ensanchan un poco más todavía la carrocería. Llantas de aro 17 en esta versión con una muy buena pisada. Tenemos una pisada de 205 y un ancho de 50 centímetros. Obviamente R17, llantas diamantadas con bitono, muy buen entramado. Tiene montadas las cubiertas Pirelli, unas cubiertas muy buenas. Y suspensión McPherson en la parte delantera, frenos a discos en la parte delantera, frenos a tambor en la parte trasera. Bueno, muchas veces encontramos diferenciadores dentro de las versiones. Yo creo que este es uno de los vehículos con los que más se puede marcar la diferencia entre versiones, porque arrancamos desde motorización, en cuanto a la pintura, en cuanto a equipamiento. Hay mucha diferencia en cuanto a las otras versiones, entonces es importante que uno se tome el tiempo, analice cuál es el producto que de repente más les conviene. Hay que destacar justamente, primero, los retrovisores que ya incorporan las direccionales en este color, el mismo que el techo, porque se caracteriza justamente el Impetus por una carrocería en bitono. En la parte superior también tenemos las barras de carga que son funcionales. Como pueden ver, están bien ancladas a la parte superior y ya cuentan con los espacios justamente para encastrar las barras, y esto de que sea una forma funcional y que no tenga que adaptarse nada al vehículo. Acceso confort también es otro de los puntos importantes dentro de la diferencia que tenemos con las otras dos versiones, ya que tenemos encendida botón en la parte de adentro y eso hace de que tengamos justamente una llave inteligente, y eso nos permite también el acceso confort con este vehículo. Como les dije, tenemos plástico crudo en la parte inferior de las puertas y también el despeje mínimo del suelo, como les mencioné, de 19 centímetros, un despeje muy bueno. La tapa de tanque de combustible está del lado derecho, tiene una capacidad de 47 litros
Y vean, tenemos muy buen espacio entre ruedas también en la parte de atrás. Eso permite una buena carga dentro del maletero que tiene muy buenas dimensiones. En cuanto al frenado, en la parte de atrás sí contamos todavía con freno tambor, pero se registran en una frenada de 100 a 0 de 37 metros. Así que son números muy buenos. Bueno, y antes de pasar a la parte trasera hay que destacar que el Impetus nuevamente trae un cromo por debajo de las dos ventanas. Las aperturas de las puertas también son muy interesantes. Prácticamente 89 grados, para no decir 90 porque le falta un poquito, porque se va hasta 90 pero después vuelve. Entonces está aproximadamente en 89 grados y la apertura de la puerta delantera también de un muy buen peso. Eso quiere decir que tiene un muy buen material. También los plásticos son muy buenos. Una línea de cintura muy pronunciada, pero que se inicia aquí pasando un poquito el paso de rueda y se va por las dos puertas y termina justamente en el diseño con el faro aquí en esta parte. Y una línea de cintura baja, más que nada, en esta parte y ondula un poquito para poder llegar a los faldones que protegen justamente las puertas en el caso de que abramos y golpeemos algo. Pero el diseño particularmente a mí me gusta mucho. Es momento de hablar sobre las dimensiones del nuevo Fiat Pulse. Tenemos un largo de 4 metros 10 centímetros, tenemos un ancho de 1 metro 74 y un alto de 1 metro 58 centímetros. Voy a girar el Pulse, pero antes de eso voy a encender el vehículo y tenemos en esta versión un encendido a distancia. El vehículo ya arrancó ahí. Y eso permite justamente en el caso de que tengamos el aire acondicionado ya prendido, que se vaya refrigerando en el caso de que estemos en la oficina y cosas así. Bueno, giramos el Pulse para poder mantener todavía nuestra vista que tenemos aquí con el Puente de Héroes que conecta justamente a Asunción con la parte del Chaco. Nueva Asunción en realidad se llama ese lugar ahora mismo, pero igual, importante destacar eso. Llegamos a la parte trasera y hay que destacar que tenemos primeramente un alerón de una proporción bastante interesante porque inicia en este lugar y tiene casi 40 centímetros de largo. Y por debajo del mismo se encuentra el difuminador de agua que permite justamente limpiar un poquito el espejo, humedecer para que el limpiaparabrisas trabaje. Y luego dentro de la luneta nos encontramos con los desempañadores eléctricos y por supuesto el limpiaparabrisas trasero. En el mismo ya se encuentra también la tercera luz de freno, eso es algo muy importante. Y como pueden ver, esta línea que justamente les habíamos mencionado que viene desde allá del lateral sube un poquito más acá y se encuentra aquí por debajo de la luneta y donde encontramos nuevamente el logo de Fiat. Unos faros que tienen un relieve muy pronunciado también aquí como un corte justamente anunciando su presencia. Y como les dije, tecnología Full LED. Aquí encontramos justamente Impetus, que sería la versión en la que estamos manejando, Turbo 200, que esto es lo que caracteriza más que nada es que tenemos turbo y luego 200 Nm de torque, que es algo muy característico de este motor, que lo está utilizando mucho Stellantis en varios submodelos. Aquí tenemos el nombre del Pulse, por debajo nuevamente tenemos un poco de cromo, sensores de proximidad traseros para que podamos justamente tener una alerta sonora en el caso de que nosotros estemos muy próximos a algo. Y luego algo que particularmente a mí me sorprendió mucho es la calidad de la cámara y el ángulo de visión también, porque tenemos casi como un ojo de pez aquí. Tendría aproximadamente 12 milímetros de apertura más o menos el ángulo de visión que tiene esta cámara y tiene un ángulo muy bueno. Como pueden ver, un ángulo de fuga muy bueno. Los embellecedores, que son estos que emulan ser salidas de escape, pero en realidad la salida de escape está ahí por debajo. Y luego ya tenemos que pasar a la parte interior. Obviamente para la parte de apertura tenemos a un toque y luego le ayudamos un poquito ya que tenemos suspensión hidráulica. Ya viene con esta tapa, se puede retirar fácilmente. Aquí en el maletero tenemos dos ganchos de sujeción, otro para colgar las bolsas aquí en los laterales, y en total tenemos una capacidad de carga de 370 litros. Y esto se puede ampliar en el caso que podemos rebatir los asientos, quitar la tapa y hacer ese tipo de cosas.
Y aquí por debajo la llanta de auxilio temporal para poder justamente tener este tipo de espacios en un vehículo de este porte. Igual tienen cubiertas muy buenas, llantas que están más que probadas, pero obviamente ellos te dan la recomendación de que te mantengas en un promedio de 80 km/h. Así que en este momento vamos a conocer un poco más de la parte interior del Pulse. Ya me encuentro dentro del Pulse en la versión Impetus. Acá es donde se nota también la diferencia entre todo lo que podemos encontrar. Primeramente, este tablero de información de 8.4 pulgadas que es 100% digital. Lo único que tiene analógico es básicamente la temperatura que se encuentra aquí en el lateral y el marcador o el indicador de combustible que tenemos al otro lado. Y después el resto es todo 100% digital, que se puede configurar todavía en algunas opciones y te entrega toda la información necesaria del vehículo, ya sea la distancia que estamos recorriendo, el ahorro de combustible que estamos teniendo, el rendimiento del combustible, también el orden de marcha en el que estamos. Básicamente un tablero de información muy completo. Un poco para atrás tenemos también una novedad muy importante. Primero tenemos regulación del volante tanto en altura como también en profundidad, así que con esto nosotros podemos encontrar bien el ideal de la posición de nuestro manejo. Luego pasamos un poquito más y antes de llegar al volante ya nos encontramos con las levas justamente para poder hacer los cambios, y aquí por debajo también tenemos indicadores donde nosotros podemos ir seleccionando ya sea la radio, el volumen, así que algo bien completo que de repente con el tiempo pasa a ser muy intuitivo. Pasamos al volante, un volante multifunción. Primeramente el acceso a lo que tiene que ver la computadora a bordo, velocidad crucero, limitador de velocidad. Aquí tenemos un botón rojo que nos indica justamente el accionar al modo Sport. Y luego tenemos de este lado el comando de voz y para poder atender o cortar las llamadas. Un volante de 3 puntas muy cómodo, con un mullido muy bueno, forrado totalmente en cuero, de muy buena calidad. Bueno, y pasamos al centro y nos encontramos con una pantalla de infoentretenimiento de 10 pulgadas que se puede conectar a través de Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica, y ya tiene incorporada el sistema de mapas. Como pueden ver, nosotros estamos sin la conexión al teléfono, justamente dejamos para eso, para poder ilustrarle un poco más todavía sobre la función de este mapa, que es súper ágil y muy intuitivo también a su vez. Bueno, dentro del mismo tenemos varias configuraciones, también accesorios, y como le comenté, a mí particularmente lo que me gustó mucho fue justamente la cámara, en este caso la resolución. Tiene líneas dinámicas que justamente nos ayudan a posicionar el vehículo, pero el ángulo, como pueden ver, estamos a contraluz y todavía tenemos muy buena calidad. También tenemos algunos ajustes que nosotros podemos aplicar dentro del vehículo, dentro de los perfiles, también de la pantalla, accesorios de seguridad. Tiene algunas configuraciones que nosotros podemos ir haciendo en los ángulos de la cámara. Tenemos algunas opciones para poder hacer los cambios dentro del mismo. También para la conectividad tiene justamente un botón de atajo que hace que sea todavía mucho más accesible y mucho más rápido justamente la configuración y la aceptación de un dispositivo. Bueno, y bajando un poco más nos encontramos con los comandos, algunos comandos que están integrados. Primeramente la salida de aire acondicionado en forma horizontal, un poco ovalada para poder componer un poco con el diseño justamente del Pulse. Estos emulan ser aluminio o metal aquí en esta parte, al igual que aquí por debajo. Estos plásticos son de muy buena calidad, que se notan que tienen un muy buen ensamble. Particularmente a mí me sorprendió porque es un vehículo, no les digo de entrada, obviamente al ser un tope de gama dentro de las versiones que se presentan aquí en el país, pero igual el vehículo está muy por encima de lo que de repente está ofreciendo. Un poco más abajo nos encontramos con el volumen de la radio, al igual que el encendido, y aquí nos encontramos con el botón de control de tracción para poder activar y desactivar. También el botón para poder desactivar la alerta sonora que tenemos de los sensores, ya sean delanteros y traseros, y también para poder activar o desactivar el asistente de salida de carril involuntario. Así que son puntos muy importantes. Tenemos para mutear la radio, para el bloqueo de las ventanas, el bloqueo de las puertas, y de este lado tenemos el sistema de aire acondicionado, y eso es un punto muy interesante porque esta perilla, en el momento que se encuentra en un color así,
te indica justamente la temperatura en la que estamos regulando el aire acondicionado. En el caso de que si queremos darle más potencia, seleccionamos, desmarcamos el color y nosotros le damos a la perilla para que pueda justamente alzar o bajar la velocidad del aire que está saliendo. Abajo de eso nos encontramos con un espacio para poder dejar nuestros dispositivos. Tenemos doble salida de USB, tenemos USB tipo A y USB tipo C. Y aquí abajo tenemos la posibilidad de poner nuestros dispositivos en carga de forma inalámbrica en el caso de que estos mismos tengan esa posibilidad. Una caja de cambio de 7 velocidades que puede pasar también de modo normal a secuencial y luego también manejar con las levas que tenemos por detrás del volante. Una palanca de cambio muy cómoda, a un nivel muy acorde, y esta es una caja de cambio CVT, es la conjunción ideal porque no necesariamente tiene que estar revolucionando muy alto para poder hacer los cambios, ya que la entrega total del torque que tenemos dentro de este T200 es a las 1700 vueltas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros aquí, como pueden ver, estamos en 900 revoluciones ahora con un vehículo parado en neutro, y luego si nosotros subimos hasta aquí, aproximadamente 800 revoluciones más, ya tenemos todo el torque que de repente requiere el vehículo para que pueda ir haciendo esos cambios. Eso quiere decir que a muy bajas revoluciones va a ser muy suave el paso de cambios, y eso se siente a la hora de manejar. El tapizado con un muy buen mullido, una muy buena ergonomía. Yo le siento muy bien el asiento, la costura expuesta que tiene en algunas partes del borde también se siente muy bien. El micro perforado para nuestro calor también actúa muy bien porque permite justamente que el cuero no se caliente demasiado en el caso de que estemos en el sol. Luego en las puertas tenemos un poco de cuero también aquí en los apoyabrazos, tenemos plásticos duros aquí, nuevamente este plástico que emula ser metal aquí en la parte lateral que le queda muy bien. Los comandos para la ventana, aquí tenemos nuevamente un pequeño espacio para poder dejar algún tipo de documento y una guantera de un buen tamaño, como pueden ver, de muy buen tamaño aquí. Y aquí tenemos un apoyabrazo donde también tenemos un espacio bastante interesante. Doble posabrazos aquí en la parte central, un pequeño espacio para poder dejar dispositivos aquí en el lateral, o igual documentos también pueden ir muy bien. El retrovisor que justamente tiene el sistema que permite que si tenés luces altas en la parte de atrás te regula automáticamente, está presente aquí, así que eso es algo muy importante también. Viseras con espejo de vanidad, sin luces, pero igual se agradece que el espejo esté presente. Luego tenemos un techo en color negro que le queda bastante bien, a mí particularmente me gusta mucho, y veamos las luces, como pueden ver, 100% LED. En cuanto a seguridad también tuvo muy buenas mejoras, como les dije, tenemos el sistema ADAS, que lo que tenemos es primeramente el freno autónomo y la alerta de salida de carril involuntario, ¿verdad? Que de repente lo que hace es te va corrigiendo un poquito, no maneja solo el vehículo, eso hay que entender, porque de repente cuando uno está así, siente y ve que el volante está corrigiendo, el vehículo no es que está manejando solo, sino que está corrigiendo un poco, ya que tiene las líneas en los laterales y lo que hace es encauzarte un poco mejor, pero no hay que dejar eso de lado y no soltar por completo el volante, sino que tener en cuenta que te está corrigiendo, te está advirtiendo para que puedas encauzarte en tu carril normal. Cuatro airbags en todas las versiones, ya sea en la Drive MT o en la AT, y en esta tenemos 4 airbags, cinturones inerciales de 3 puntas y acá anclaje ISOFIX también en la parte de atrás para la silla de los niños, así que bastante completo lo que es el Fiat Pulse. Bueno, ya me encuentro en la parte de atrás del Fiat Pulse y particularmente me gusta mucho el espacio interior que tengo, porque este asiento está en mi posición de manejo, tengo un buen espacio de cabeza, mi cabeza no toca todavía el techo, ya que no tenemos un corte pronunciado, sino que el corte se transmite un poco más atrás de lo que son los apoyacabezas. Por cierto, tenemos 3, uno en cada plaza, cinturón inercial en cada una de ellas y espacio de rodillas también muy buenos, y todavía se puede extender un poco más, ya que puedo llevar los pies por debajo del asiento. Si la persona que vaya aquí en el centro, de repente si es un adulto va a ir incómodo, si son 2 adultos está bien, 2 adultos más un niño todavía está bien, pero
3 adultos yo creo que le va a quedar un poco corto, ya que contamos todavía con un pequeño túnel de transmisión, un pequeño falso túnel de transmisión que en realidad lo que hace es reforzar todavía un poco más lo que es la carrocería, y básicamente es esa la función por el cual tenemos esta pequeña elevación aquí. La consola, en la parte central para los ocupantes de las plazas traseras, cuenta con un pequeño espacio, no tiene salida de acondicionado, pero sí tiene una salida de USB tipo A, que permite justamente que las personas que vayan atrás también tengan sus dispositivos conectados. Portamapas también en el respaldero del asiento del acompañante, no así del conductor. Manijas de pánico en los laterales, en cada una de las plazas. Los materiales de los asientos son básicamente los mismos que tenemos aquí enfrente, así que muy bien también el Fiat Pulse aquí en la parte de atrás. Arrancamos nuestro recorrido de la prueba de manejo. Si bien nosotros ya lo probamos desde que lo trajimos desde la concesionaria, recorrimos la Costanera Sur, hay que tener en cuenta que estamos en ciudad. Igual nosotros estamos tratando de manejar un poco el consumo promedio, que ya lo tenemos ahí como para poder informar también. Nosotros vimos que en ruta estaba marcando 6,5 litros si mantenemos 100 kilómetros por hora. Ese es el consumo promedio que tiene si es que lo hacemos a esa velocidad. Si es que nosotros superamos a 130, sube básicamente, parcialmente, casi un litro. Si nos vamos a 130 kilómetros por hora continuo, se va a quedar a 7 litros, 7,5. Y luego, si utilizamos aquí en ciudad, con el tráfico que tenemos, con el calor que tenemos, con todo este desastre, caos del tráfico que tenemos actualmente, está cerca de los 9 litros. Son números buenos, pero yo no estoy hablando sobre esta versión. No tuve pruebas todavía con las otras dos versiones, con la otra versión, porque está la versión 1300, pero es aspirado. Como les dije, tiene la posibilidad de hacer los cambios a muy bajas revoluciones, y eso hace que todavía sea mucho más económico. Además que es motor 1.0 turbo y la posibilidad de cargar nafta o alcohol porque es flex. En cuanto a la suspensión es muy acorde. En realidad, por lo que tiene en cuanto a las cubiertas y las llantas, está destinada o está pensada más para lo que es este uso, un uso urbano, porque el perfil de la cubierta no es tan alta, el pisado también es muy bueno, tiene muy buen agarre. Algo que acá particularmente me está corrigiendo, como pueden ver, corrige solo porque tenemos líneas aquí en los laterales y ahí tenemos la alerta. Me dice que agarre el volante y que corrija yo el trayecto. Me está encauzando justamente a la ruta como tiene que ser, porque yo, hablando con ustedes, estaba saliendo un poquito de las líneas indicadas en la ruta, y la alerta de salida de carril involuntario me está corrigiendo y me está trayectando otra vez de vuelta hacia el lugar que corresponde. Y por último, de 0 a 100 está por debajo de los 10 segundos. 9,5 es los números que están informando que está haciendo esto, y de repente me gustaría creer que es un poco menos porque tiene muy buena reacción. El vehículo es relativamente ligero, está pesando aproximadamente 1200 kilos, entonces con este motor, pese a que sea un motor chico de 3 cilindros, tiene buena potencia, tiene buen torque y arrastra muy bien esta carrocería. Les mencioné nuevamente y les menciono, les reitero, motor T200 de 200 Nm de torque, turbo de 120 caballos de fuerza en el caso que utilicemos nafta, y en el caso que utilicemos alcohol podemos pasar hasta los 130 caballos de fuerza. Son números interesantes, números que manejar, porque en la otra versión tenemos 97 caballos de fuerza. Si bien el motor es más grande, no es turbo, es aspirado, naturalmente aspirado, y eso hace que tenga menos potencia. Y también a la hora de revolucionar, los cambios recién se hacen a las 3800 vueltas, y este empieza mucho más temprano, empieza a las 1750 vueltas. Entonces prácticamente, y casi creo que estoy seguro que es la mitad del recorrido que tiene en comparación a la otra versión, es este. Entonces empieza muy temprano, los cambios son mucho más suaves
y los otros son mucho más lentos, más retardados, y hace de que las revoluciones vayan muy arriba y luego recién ahí empiecen a cambiar. En este caso, no, los cambios son casi imperceptibles. Bueno, y es momento de hablar sobre la motorización del Fiat Pulse. Es aquí también otro punto muy importante donde encontramos las diferencias en cuanto a las versiones, porque las otras dos versiones inferiores a la Impetus están con el motor 1.3 aspirado de 4 cilindros y de 97 caballos de fuerza, y luego pasamos al Impetus, que tenemos el motor conocido de T200 con 130 caballos de fuerza en el caso de que utilicemos alcohol, porque recordemos que las dos versiones se presentan en flex, y luego tenemos 120 o 130 caballos de acuerdo a la combustión que nosotros estemos utilizando. Una combustión combinada también puede hacer que suba y baje también un poco el rendimiento en cuanto a la potencia de lo que te está ofreciendo. Como dice su nombre, T200, 200 Nm de torque es justamente lo que caracteriza a este motor, y luego hay que destacar que es un motor bien ordenado, un motor que está bien compactado, bien distribuido aquí en la parte interna, pero muchas veces me preguntan si un 3 cilindros continúa vibrando y sonando muy fuerte, y la verdad que en revoluciones bajas se puede escuchar el motor. A la hora de arrancar también se escucha relativamente bien, se escucha un poco fuerte, pero luego en el orden de marcha se comporta súper bien, no se escucha prácticamente nada, es imperceptible. ¿Por qué? Porque este motor está trabajando, como les dije anteriormente, con muy bajas revoluciones para que pueda entregar todo el torque necesario. Está a las 1750 vueltas, eso quiere decir que tocando un poco el acelerador ya tenemos toda la potencia necesaria y el cambio va a empezar a ser en esa posición, entonces no hay necesidad de estar acelerando como la otra versión, que es 1.3 y que te tira a 3800, casi 4000 revoluciones, que es mucho más todavía. Permite justamente eso, que haga el cambio a revoluciones muy altas en el caso de la versión automática. En la versión mecánica obviamente nosotros decidimos y dominamos el cambio en qué posición vamos a hacer, pero el torque siempre se va a presentar en el punto en el que te marque justamente la fábrica o el representante. En este caso, por ejemplo, como les digo, 1750 vueltas en este y 3800 en la otra versión. Son puntos muy, pero así, muy importantes para tener en cuenta, porque son cosas que de repente a lo largo del pasar del tiempo hacen de que estés conforme o no con tu vehículo. Antes de pasar a otro punto, yo quiero que escuchen justamente y que traten de percibir un poco las vibraciones de este Fiat Pulse. Se escucha un pequeño sonido, no muy agresivo, como de repente uno lo espera en un 3 cilindros, pero está presente, sí, en bajas revoluciones. Luego, cuando estamos usando el vehículo, esto se anula totalmente. Bueno, estamos llegando a la parte final de la presentación del día de hoy. Le tocó al Fiat Pulse. Primeramente, hay que destacar que hay muchas diferencias en cuanto a los equipamientos que presentan el Drive con la versión Impetus. Mucho equipamiento que diferencia justamente del otro. Despega totalmente, pese a que sean el mismo vehículo, con muchísima diferencia en cuanto a equipamiento. Otro punto muy importante, el agregado particular del ADAS que está incorporado también en el Impetus, es algo muy importante a la hora de seguridad. Trabaja súper bien. En cuanto a suspensión, tiene una pisada muy buena, una reacción dinámica también a la hora de conducir que se comporta muy bien. La reacción que tiene sin estar ni siquiera en el modo Sport se comporta súper bien. Los cambios, las levas en el volante son muy cómodas. El acceso a la información dentro del infoentretenimiento es muy ágil, muy intuitivo. Hay que tener en cuenta también que el precio inicial de la cuota de este Fiat Pulse está en el torno de los $180, y eso va
diferenciando de acuerdo al plan que uno elija o el plan que uno decida adquirir. Por mi parte es todo, yo me despido de ustedes y nos vemos en un próximo episodio de Ruedas con Estilo, así que no se pierdan porque tenemos muchísimo más todavía para todos ustedes. Chao, chao.